Muy buenos días. Perdonen que venimos un poquito abrigados, pero hoy en la mañana estaba un poco fría la mañana. Pero gracias a Dios ya se va mejorando, el sol va saliendo y parece que ya estamos en primavera otra vez. El día de hoy continuamos el libro de Génesis. Génesis es principio. El libro de Génesis es un libro de principios. Todo principia en este libro, desde la creación de los cielos, de los astros, de los animales, de las plantas, hasta la creación del hombre y la mujer. En el capítulo 1 especialmente encontramos la creación de 6 diferentes cosas y cada día era una nueva. Y llegamos a una pequeña duda o una pequeña demanda de una explicación. Cuando dice el Señor en el capítulo 1, versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen. La imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Ahora, ahí podría terminar la descripción de la creación del hombre y la mujer. Pero el escritor sagrado nos añade un capítulo más para explicar un poquito también más cómo fue esta creación. No es que Dios hizo al hombre en el 6º día y a la mujer en el 7º. Recuerden ustedes que el 7º día era un día de descanso. Era un día donde nadie hacía nada, ni el Señor mismo. Dios mismo dice que el 7º día Él descansó. Por eso es que yo creo que cuando habla de días de creación, el Señor está hablando de días completos, reales, como nosotros los conocemos. Hay quienes han dicho que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Por lo tanto, ahí explica un poquito más cómo es que tantos años pasaron para que se formara una cosa y luego la otra y luego la otra. Sin embargo, si así fuera, entonces Dios mismo descansó 1000 años. Y Él no descansó 1000 años, Él descansó un año. Y es interesante también en el capítulo 1 que dice que el Señor puso lumbreras en la expansión de los cielos e hizo Dios 2 grandes lumbreras. Pero antes de eso, en el versículo 14 dice, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. De modo que no podemos decir que un día de la creación eran 1000 años, no. Un día de la creación era un día, porque este día iba a marcar el día y la noche, iba a marcar las estaciones, iba a marcar los días y años. Pero ya en el capítulo 1, pues, termina en el versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día 6º. Ahí terminó la creación con el 6º día. Pero en el capítulo 2 viene a darnos una descripción más extensa de cómo fue la formación y la creación. Dice la palabra del Señor que Él vio ahí en el versículo 18 del capítulo 2. Dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. La palabra idónea simplemente quiere decir adecuada. O sea, con todo respeto, pero estaba Adán ahí en el huerto y posiblemente vio una leoncita que pasó, pero esa no era para él. Una elefantita bonita, pero tampoco para él. Y así, uno por uno de los animales. Y dice el Señor que en el versículo 20, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. O sea, de todos los animales creados,
ninguno de ellos podía llenar la necesidad y el vacío que sentía Adán. Es por eso que ya en el capítulo 2, el versículo 20 en adelante, el Señor nos da una muestra de cómo fue realmente la creación. Dice que un sueño profundo vino sobre Adán. El Señor había dicho, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a buscar una ayuda idónea, una ayuda adecuada. ¿Cómo lo iba a hacer? Pues formándola, criándola el Señor. Y dice, le dio un gran sueño a Adán. Adán se duerme y al estar dormido, el Señor dice en el versículo 21, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas. Algunas versiones dicen un costado, pero la palabra correcta es su costilla. Por eso hablamos a veces de la esposa como nuestra costilla, ¿verdad? Pero realmente, ¿qué estaba diciendo Dios? Estaba diciendo, voy a formar una persona que sea una pareja para Adán, que sea una pareja adecuada. Como dije, ninguno de los animales suplía esa necesidad, pero el Señor ahora la forma y da una forma hermosa, porque dice que cuando Él se durmió, el Señor tomó una costilla y de la costilla formó a Eva. Ha de haber sido una mujer bonita, hermosa. Y en el versículo 23 dice, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. La palabra varona también se ha traducido como mujer. La palabra mujer creo que suena mejor que varona, ¿verdad? Sin embargo, Adán cuando la vio, seguramente ha de haber dicho, oiga, qué preciosa mujer. Era la única en creación ahorita, no había competencia, no había comparación. Pero para él es ser una mujer hermosa. Y él sabía, porque Dios tomó la costilla, cerró la herida y siguió adelante. Pero Adán cuando vio esto dice, este es hueso de mi hueso, carne de mi carne, por lo tanto se le va a llamar varona o mujer. Por tanto dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No había habido esto antes porque no habían papás de Adán, no habían papás de Eva, no estaban dispuestos ni posiblemente podían dejar a sus padres si no los tenían. Pero ya en el versículo que sigue nos presenta un principio muy importante. El hombre y la mujer se unen. El hombre y la mujer ahora van a ser uno solo. Hay 4 cositas que quisiera mencionarles. En primer lugar, Adán y Eva formaron su hogar. Adán y Eva se unieron y fueron hechos una sola carne, dice. Pero note esto, ya en el Nuevo Testamento leemos casi el mismo versículo repetido allá en Mateo capítulo 19 y también en Marcos capítulo 10, Primera de Corintios del 6 al 10 y Efesios 5:31, como que se repite la misma lección, la misma descripción. Y dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ahora, con todo cuidado digo esto, la Biblia es nuestro texto, nuestro modelo de todo lo que pasó y todo lo que sucedió. No podemos nosotros cambiarla ni inventarle nada. Tenemos que aceptarla tal como es. Y él dice ahí, el escritor sagrado en este caso, dice, no, todo hombre deberá dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer. Aquí está el inicio del hogar. Aquí está el inicio, cómo Dios instituyó algo que no existía antes. No tenía papá, mamá, no tenía ni Eva ni Adán, unos padres a quien dejar,
pero ellos ya empezaron maduritos, ya con una edad avanzada. Y dice la Escritura que de ellos dos empezaron a nacer los demás hijos. Está Caín, está Abel, está Set, están otros. Y hasta dice allá en el capítulo 5 que tuvieron varios hijos e hijas. Ahora, ¿por qué esto? Si no hubiera Dios permitido esto, nunca se hubieran multiplicado, nunca hubieran formado otros hogares. Pero posiblemente se tuvieron que casar primo con primo o hermano con hermano para que así fueran multiplicándose y así fueran creciendo más y más las unidades familiares. Bueno, decía lo primero, Dios instituyó el hogar y lo instituye como Él desea, un hombre y una mujer. No dice dos hombres, no dice dos mujeres, dice un hombre y una mujer. Eso es lo que la Biblia enseña. Eso es lo que Dios escribió. Él instituyó el hogar. En segundo lugar, no solo lo instituye, sino que este hogar ahora formado iba a ser separado de todo lo demás, independiente de todos los demás. O sea, Adán y Eva tenían que formar su hogar, de ahí salieron sus hijos, pero ellos habían formado el primer hogar. Qué hermoso, ¿verdad? Dios les dio las reglas, Dios les dijo cómo debían de funcionar y ellos obedecieron y funcionaron. Ahora, Dios pues instituye el hogar. Dios hace el hogar independiente de todos los demás. Dios hace también al hogar inseparable. O sea, no había nada que los separara, no habían leyes, no habían jueces, no. Ellos tenían que permanecer hasta que la muerte los separara. Hoy en día repetimos esas palabras. En cuántas bodas hemos estado, el mismo juez o el mismo pastor pregunta, ¿estás dispuesto a recibirlo a él o a ella hasta que la muerte los separe? O sea, no hay hombre que pueda separarlos. Es la muerte la que las va a separar. Hoy en día estamos viviendo en una época donde el hogar va perdiendo su valor. El hogar va perdiendo lo que Dios tenía preparado para él. ¿Y con qué facilidad? Hay parejas que se unen sin obedecer las leyes, sin obedecer lo que Dios ha dicho que obedezcamos. Y ahí están unidos, juntos nada más. Pero no hay una unión verdadera, preciosa, como la que Dios tenía en mente. Bueno, encontramos pues que el Señor inicia algo especial. No solamente iba a ser instituido por Él, independiente de todos los demás, iba a ser también inseparable e iba a ser un hogar, una pareja unida, que sí pudieran adecuarse el uno al otro. Dios pues nos narra en el capítulo 2 lo que Él había dicho en el capítulo 1 y versículo 27. Dios dice, crió al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Esa es la descripción del capítulo 1. Y el capítulo 2 nos viene a explicar cómo fue aquello. De modo que Adán y Eva vienen a ser uno solo. Vienen a ser los que vienen a formar el hogar y de ahí brotaron todos los demás hijos. No había pecado en ese momento, no habían desobedecido ellos todavía. La desobediencia viene en el capítulo 3. Pero en el capítulo 2 dice que ellos vivían posiblemente sin ninguna ropa, porque así lo menciona en el versículo 25. Estaban ambos desnudos, dice, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No había mala intención, no había malos pensamientos. Ellos estaban viviendo tal como Dios los había hecho. Pero, naturalmente, cuando pecan, ya se dan cuenta
de que están desnudos y tratan de cubrirse con hojas, ¿se acuerdan ustedes? Unas hojas para taparse, porque había vergüenza ya. La vergüenza venía a ser un resultado de la desobediencia, de la incredulidad. Entonces Dios tiene que trabajar con ellos en diferente forma. Al principio era una relación humana preciosa. No había malos pensamientos, no había malas intenciones, al contrario, estaban viviendo juntos, unidos, para formar su hogar y formar los demás hogares. Bueno, el capítulo 2, pues, es un capítulo que nos muestra realmente la creación, el deseo de Dios, la necesidad de Adán y la formación de Eva como su compañera idónea. Yo quisiera invitarles a ustedes hoy que vean a su esposa como una compañera idónea, adecuada, que Dios le ha dado a usted. No es que la voy a tener un tiempo, si me gusta me quedo con ella, si no me gusta la dejo ir, no. Cuando usted se une a su esposa, a su mujer, ustedes dos vienen a ser una sola carne y vienen a ser una sola persona. Ese es el plan de Dios. Así que hoy en día hay más divorcios que muchos hemos pensado hace 50 años, por ejemplo. No teníamos que hablar mucho sobre infidelidad. No teníamos que hablar mucho sobre no solo infidelidad, sino también el divorcio, el separarse. Sin embargo, hoy en día se ha cambiado y ya no tenemos los valores que teníamos hace 50 o 60 años. Dios instituyó el hogar y lo instituyó con un propósito, que fueran uno y que glorificaran al Creador. Así que terminando el capítulo 2, estamos terminando la creación total. El capítulo 2 nos narra un poquito más de lo que pasó en el capítulo 1, en la creación del hombre y la mujer. Pero en el capítulo 3 ya empezamos con un personaje nuevo que es Satanás mismo, que viene a tentarlos, viene a provocarlos, viene a hacer que ellos ya no valoren lo que Dios había instituido y formado. Qué delicado debemos de ver, con qué delicadeza más bien debemos de ver esto y saber que la compañera que tengo, Dios me la dio. El compañero que tengo, Dios me lo dio. Y debo de vivir con él o con ella hasta que la muerte nos separe. Ese era el plan de Dios. El hombre lo ha cambiado. Alguien ha dicho, Dios hizo a Adán y a Eva, no Adán y Esteban. O sea, pues, el plan de Dios no era ese. Hoy en día lo tenemos y ya lo tenemos que soportar y aceptar, pero no es correcto delante de los ojos de Dios. Él instituyó el primer hogar y nos dijo cómo era y qué debían de hacer. El que no lo hace simplemente está desobedeciendo la voluntad de Dios y el deseo de Dios para la formación del hogar. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser firmes, a ser fieles a nuestra compañera, a nuestro compañero, sabiendo que él o ella, Dios nos lo dio. Dios nos lo dio para que lo disfrutemos y seamos una sola carne hasta que la muerte nos separe. Que Dios le bendiga a usted. Que su hogar llegue a ser un hogar de veras unido, precioso, que glorifique al Señor. Sus hijos vean en ustedes un ejemplo y caminen como Dios quiere que caminen. Oramos pues por cada hogar que nos oye, cada pareja, recordándoles que el compromiso es con Dios y el compromiso es con la pareja con la que usted vive. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, en esta hora ponemos a cada pareja que nos está escuchando, cada varón, cada mujer,
Señor, tú los uniste y queremos que ellos disfruten de sus vidas, de su hogar, de su unión y puedan de veras tener hogares que te glorifiquen. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerden que cada día tenemos una cita a las 9 de la mañana, diferentes oradores, diferentes maestros, pero la misma Biblia, el mismo libro de texto. Los cultos del domingo son 3, a las 9, a las 11 y a la 1. Este domingo seguimos con el libro de Hechos y entramos a un tema muy lindo, muy especial. El inicio de las misiones en la iglesia primitiva, en la iglesia del Nuevo Testamento. Que Dios ayude pues a ser parte del plan de Dios también en misiones, alcanzando a otros, ganándolos para Cristo, instruyéndonos y haciendo que vivan para Él. Le invitamos pues este domingo. No se quede en casa, venga. Es cierto que está aumentando el número de contagiados y todo, pero hermanos, yo creo que ya nos quedamos a vivir con esto. Ahí viene ya otra peste, la del mono. Ya hay gente infectada o contagiada aquí en México y en otros países. Hay gente que se está contagiando por primera, por segunda, por tercera vez. El mismo presidente de Estados Unidos se acaba de contagiar de nuevo. O sea, pues que no hay garantía de que esto ya terminó y podemos seguir adelante. Sí, sigamos adelante, pero no ha terminado. Seamos cuidadosos y más que todo, veamos que tenemos que aprender a vivir con esta pandemia. Que Dios le guarde, que Dios le ayude, Dios le fortalezca y usted pueda salir avante en medio de esta lucha. Que Dios le bendiga. Gracias a todos los que nos han escuchado. Gracias a los que están con nosotros esta mañana. Que Dios les ayude y volvamos al principio del hogar como Dios lo instituyó.